comenzar lo que corresponde a la tutoría síncrona. Como saben, bueno, en esta semana iniciamos ya el segundo bimestre, es la semana 9 correspondiente al segundo bimestre, y el tema que se va a tratar en esta semana es la capa de enlace de datos, ¿no? Hasta el periodo anterior, el primer bimestre, hicimos una introducción a las redes de computadores, luego analizamos la capa física para hacer un análisis de abajo hacia arriba, y entonces, una vez finalizado el análisis y el estudio de la capa física, comenzamos con el estudio de la capa de enlace de datos. El tema que vamos a abordar, que es la capa de enlace de datos. Este tema lo vamos a desarrollar durante buena parte del bimestre, del segundo bimestre, y aquí pues quería darles una introducción. Muchos de los temas que vamos a ir abordando pues los van a ir revisando a mayor detalle en cada una de las semanas. En este caso hemos utilizado, o estoy utilizando información de la Academia Cisco en cuanto a la capa de enlace de datos para hacer la revisión. ¿Cuál es el propósito de la capa de enlace de datos? Pues bueno, el propósito como tal particular de la capa de enlace de datos bueno, la capa de enlace de datos al final es la responsable de las comunicaciones entre las tarjetas de interfaz de red del dispositivo final. Permite que los protocolos de capa superior accedan a los medios de capa física y encapsula los paquetes de capa 3, ¿no? La capa de red, en lo que corresponde a IPv 4 y actualmente IPv 6 también, en tramas de capa 2. También realiza lo que se conoce como detección de errores y rechazo de las tramas corruptas, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que se tiene, en este caso vamos ascendiendo en el modelo OSI o en la capa de TCP/IP que estábamos analizando, los modelos de referencia. Ya habíamos hecho un estudio denso de la parte de capa física, analizando los diferentes medios de comunicación, cómo ellos pueden intervenir y cómo se prepara la señal en su momento en la capa física para ser enviada a través del medio. En la parte de capa física, pues al ingreso teníamos bits, pero hacia arriba, quien hace esa comunicación es la capa de enlace de datos, hay una interfaz entonces entre la capa de enlace de datos y la capa física, y hay una comunicación entre ellas para poder acceder a las capas superiores, ¿no? Para que la información sea a las capas superiores. Dentro de esta capa, entonces, algo importante es la parte de poder hacer detección y corrección de errores, que es lo que está propuesto analizar en el foro, ¿no? Y también lo vamos a ir revisando durante otras actividades. Continuando con la parte de propósito de la capa de enlace de datos y la subcapa de enlace de datos en relación al IEEE 802 LAN y MAN, podemos hablar un poco de los estándares que están relacionados en este caso. Y bueno, además de eso, decir que la capa de enlace de datos consta de dos subcapas, ¿no? Tenemos dos subcapas. Tenemos el control de enlace lógico, el LLC, y control de acceso al medio o MAC. La subcapa del LLC pues, se comunica entre el software de red en las capas superiores y el hardware del dispositivo en las capas inferiores. Y la subcapa MAC es responsable de la encapsulación de datos y el control de acceso a los medios, ¿ya? Entonces vamos a tener un estudio de estas dos capas, los vamos a ir separando y estudiar en relación a ello cada una de las funciones que cumplen. Entre el propósito de la capa de enlace a datos está proporcionar acceso a los medios. Los paquetes intercambiados entre nodos pueden experimentar numerosas capas de enlace de datos y transiciones de medios. En cada salto a lo largo de la ruta, pues un router realiza 4 funciones básicas correspondientes a la capa 2. Recuerden que, bueno, un router es un equipo de capa 3, ¿no? De red, que permite redireccionar los paquetes y permitir el flujo como tal y la organización, ¿no? Pero realiza también algunas funciones que corresponden a capa 2. ¿Cuáles son esas funciones? Primero, pues acepta una trama del medio de red, desencapsula la trama para exponer el paquete encapsulado, vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama y reenvía la nueva trama en el medio del siguiente segmento de red, ¿no? Esas son las 4 funciones que realiza un router relacionadas a la capa 2 o la capa de enlace de datos.
Existen algunos estándares de la capa de enlace de datos y ellos, los protocolos de la capa de enlace de datos, están definidos por algunas organizaciones de ingeniería, entre ellas el IEEE, que es el Instituto de Electricidad Electrónicos y de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, la Unión Internacional de Telecomunicaciones o ITU, la Organización de Estándares Internacional o ISO y el Instituto de Estándares Americanos Nacional Americano o ANSI, ¿no? Entre estas cuatro organizaciones de ingeniería, pues se encuentran, o ahí se encuentran registrados los protocolos de capa de enlace de datos. Algunos de ellos que vamos a irlos revisando y estudiando. Bueno, ahora en cuanto a las topologías, por hacer un recuento, como les decía, ahora la idea es hacer una revisión rápida de algunos conceptos, introducir algunas ideas de la capa de enlace de datos y luego ya iremos haciendo un estudio más detallado. Eh, la topología de una red es la disposición y la relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Existen dos tipos de topologías utilizadas al describir redes, la topología física y la topología lógica. La topología física muestra las conexiones físicas y cómo los dispositivos están interconectados. La topología lógica corresponde a identificar las conexiones virtuales entre dispositivos mediante interfaces de dispositivos y esquemas de direccionamiento IP. Aquí, bueno, recuerden para el trabajo experimental 2 de este bimestre, tenemos el trabajar bajo estos dos puntos, ¿no? El realizar una topología o el describir, realizar una topología física y una topología lógica. Bueno, luego vamos en las siguientes semanas a dar una explicación mayor del trabajo y lo que corresponde. Existen tres tecnologías WAN físicas comunes. La una sería punto a punto, la otra es Hub y Spock y Maya, ¿no? Punto a punto, pues una topología corresponde a la más simple, la más común, que consiste a un enlace permanente entre dos puntos finales, ¿no? En Hub y Spock es similar a la topología en estrella, donde un sitio central interconecta sitios de sucursal a través de enlaces de punto a punto. Y en cambio, en la topología de Maya, esta de acá proporciona una alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté conectado a cualquier otro sistema final. Bueno, en cuanto a las topologías punto a punto, pues la idea es conectar directamente dos nodos, ¿no? Como vemos en la gráfica, tenemos el nodo 1 y el nodo 2 y deben estar conectados punto a punto. Es posible que los nodos no compartan los medios con otros hosts y debido a esto las tramas de los medios solo pueden viajar hacia o desde los dos nodos. Los protocolos WAN punto a punto pueden ser simples, ¿no? O pueden ser muy simples. Cuando a las topologías LAN, pues los dispositivos finales de LAN suelen estar interconectados mediante una topología estrella o estrella extendida. Estas topologías estrella y de estrella extendida son fáciles de instalar, muy escalables y fáciles de solucionar. Bueno, algunas de las revisiones acerca de estas topologías ya la hicieron ustedes para preparar y escribir el foro del primer bimestre, donde se pedía describir una red y describir también cuál es la topología que se está utilizando. Entonces, bueno, algunas de estas ya las conocemos y las hemos descrito, ¿no? En cuanto a tecnologías, el Ethernet y Token Ring heredado proporcionan dos topologías adicionales. La una sería la topología de bus, donde todos los sistemas finales se encadenan entre sí y termina en algún nodo como extremo, ¿no? Como vemos en la figura de abajo. Tenemos la topología de bus, bueno, recordando a un vehículo, un bus, ¿no? Y la topología de anillo, que la tenemos en la parte inferior derecha, que hace referencia a que cada sistema final está conectado a sus respectivos vecinos para formar un anillo, ¿no? Muy utilizado en las redes de fibra óptica, ¿no? Comunicación, en cuanto a la comunicación dúplex, medio y completo, pues si hablamos de comunicación semidúplex, en ese caso solo se permite que un dispositivo envíe o reciba a la vez en un medio compartido. Esto se suele utilizar en redes WAN y topologías de bus heredadas con bus Ethernet. Por otra parte, cuando hablamos de comunicación dúplex completo, pues se permite que ambos dispositivos transmitan y reciban simultáneamente en un medio compartido. En este caso, los switch Ethernet funcionan en modo full duplex, ¿no? En cuanto a los métodos de control de acceso, pues tenemos acceso basado en la contención, donde todos los nodos que operan en semiduplex están
compartido por el uso del medio pueden citarse, ¿no? Como ejemplo, tenemos dos técnicas de acceso basado en la contención, CCMA-CD, que se usa en Ethernet de topología bus heredada, y CCMA-CA, que se usa en redes LAN inalámbricas, ¿no? CCMA hace referencia a Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection para CD, y CA habla de Collision Avoidance, ¿no? De evitar la parte de colisiones o detectar la parte de colisiones, ¿no? En cuanto a acceso controlado, pues también se puede tener un acceso determinista donde cada nodo tiene su propio tiempo en el medio. Se utiliza en redes heredadas Token Ring y ARPANET. Luego también en las semanas siguientes vamos a hacer un estudio más detallado de en cuanto a CCMA-CD y CCMA-CA y los problemas que pueden suscitarse y por qué es necesario, ¿no?, el tener diferentes métodos de acceso basado en la contención cuando hacemos una discrepancia entre redes Ethernet y redes LAN inalámbricas. CCMA-CD, que les decía se utilizaba para redes LAN Ethernet heredadas, este de aquí funciona en modo semiduplex, es decir, que solo un dispositivo envía o recibe a la vez. Utiliza un proceso de detección de colisión para controlar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos se envían al mismo tiempo, ¿no? Entonces, generalmente se tiene, decía, un modo de bus y en relación a este se tiene la posibilidad de establecer y detectar las colisiones que pueden darse, es decir, el hecho de cuando dos nodos envían en tiempos similares a través del bus sus paquetes o mensajes, ¿no? Y estos se colisionan y no pueden llegar a su destino. ¿Cómo es el proceso de detección de colisiones en CMA-CD? Pues los dispositivos que transmiten simultáneamente provocarán una colisión de la señal en el medio compartido. Los dispositivos detectan la colisión y los dispositivos esperan un periodo aleatorio de tiempo y retransmiten los datos. ¿Cómo se puede hacer la detección de colisión? Pues se hace una detección de la cantidad, bueno, en relación al nivel o la amplitud que se tiene en el medio, ¿no? Y cómo afecta, ¿no? Por otra parte tenemos CCMA-CD que es utilizado para las redes LAN inalámbricas, es decir, las WLAN correspondientes al estándar IEEE 802.11, aquellas que utilizamos en casa regularmente cuando tenemos un access point y tenemos una conexión inalámbrica, ¿no? En este caso funciona en modo semiduplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez y utiliza un proceso de prevención de colisiones, ¿no? En este caso, ya no solo se hace detección, sino también prevención de colisiones para determinar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos se envían al mismo tiempo, ¿no? Este proceso de prevención de colisiones, pues lo que hace es que al transmitir, los dispositivos también incluyen la duración de tiempo necesaria para la transmisión y otros dispositivos del medio compartido, pues reciben la información de duración del tiempo y saben cuánto tiempo el medio estará en cuánto tiempo el medio estará disponible, esperan ese tiempo y en relación a eso tratan de enviar el paquete. Nuevamente, bueno, este es un método de prevención, pero igual pueden darse colisiones en el medio. Bueno, ahora mismo también podríamos definir cómo es la trama de enlace de datos. Pues los datos, recuerden, en la capa de enlace de datos son encapsulados por la capa de enlace de datos con un encabezado y un trailer para formar una trama. Una trama de enlace de datos consta de tres partes: el encabezado, los datos propiamente y el trailer. Los campos de encabezado y del remolque varían según el protocolo de capa de enlace de datos. La cantidad de información de control que se lleva en la trama varía según la información de control de acceso y la topología lógica. Bueno, ahí podemos ver un gráfico más elaborado con los campos de la trama. Decía que teníamos el header, ¿no?, el encabezado, los datos y el trailer. Y cada uno de ellos pues tiene una estructura, ¿no? En el header o encabezado pues tenemos el inicio de la trama, el direccionamiento, el tipo y el control. Y en la parte final pues tenemos el error detection y el frame stop en cuanto a las partes, ¿no? Cada uno de los campos entonces tiene una
Bueno, entre los campos tenemos, por ejemplo, la trama de inicio y alto, que permite identificar el inicio y el final de la trama, el frame start y frame stop, el direccionamiento que se encuentra luego del frame start en el header, que nos permite indicar los nodos de origen y destino. En cuanto al tipo, pues corresponde identificar el protocolo de capa 3 encapsulado. En la parte de control corresponde identificar los servicios del control del flujo. En la parte de datos, pues contiene la carga útil de la trama. Y en cuanto a detección de errores, pues se utiliza diferentes técnicas para determinar errores en la transmisión. Entonces, esos son los campos que se tienen en la trama de enlace de datos. En cuanto a las direcciones de capa 2, pues también se conoce una dirección física y pues se tiene contenido en el encabezado de la trama. Se utiliza solo para entramar, para la entrega local de una trama en enlace y es actualizado por cada dispositivo que reenvía la trama. Bueno, acá vemos la descripción en el ejemplo del origen o la fuente de origen y un destino final, ¿no? Y cómo, bueno, la trama como tal va pasando a través de los diferentes elementos de la red. En este caso tenemos dos equipos que son de capa 3, routers, el router 1 y el router 2. Y estos routers, como decíamos anteriormente, pues realizan un proceso de 4 pasos para desencapsular lo correspondiente a la capa 2, verificar y luego volver a enviar, ¿no? Y el mismo proceso en cada uno de los routers. Lo que van a tratar de conocer de la parte de capa 2 en Header es el destino NIC y la fuente NIC, ¿no? Y en cuanto a capa 3, pues interesa lo que corresponde a igual nuevamente a la fuente y el destino, al direccionamiento IP, ¿no? La dirección IP de versión 4 o versión 6, para poder que el router haga su función de enrutar o encaminar los paquetes de forma correcta hacia el lugar que corresponde. Entonces, desencapsula en este caso capa 2 y capa 3 para en base a eso hacer el direccionamiento correspondiente. Bueno, en cuanto a las tramas LAN y WAN, la topología lógica de los medios físicos determinan el protocolo de enlace de datos utilizado, sea Ethernet 82.11 inalámbrico, point-to-point, control de enlace de datos de alto nivel o frame relay. Cada protocolo realiza control de acceso a medios para topologías lógicas específicas. Bueno, con eso finalizamos. Les decía que únicamente en este caso corresponde el hecho de hacer una pequeña introducción a la parte de la capa de enlace de datos. Conforme vayamos avanzando en estas semanas en el análisis, pues vamos a ir revisando a mayor detalle todos los puntos analizados, ¿no? Sobre todo, pues les decía, hay un trabajo, en este caso el foro, que hace alusión a hacer una revisión mayor en cuanto a códigos de detección y corrección de errores. Pero bueno, como una introducción pequeña, también recuerden que no en todos los casos conviene tener códigos de detección o corrección, ¿no? En algunos casos se utilizan unos de detección, en otros casos de corrección. ¿Cuándo y por qué? Pues bueno, depende del medio, del sistema de comunicación en el cual estemos trabajando y cuál es su desempeño, ¿no? Por ejemplo, bueno, conforme vayamos avanzando, van a hacer una revisión y está en esta semana diferenciar algunos tipos de códigos que se pueden emplear. Pero bueno, primero, entre algunas pautas, pues recuerde que al utilizar un código, pues también estamos ocupando una parte del espacio de la trama o del bloque de información que podemos enviar. Ese bloque que estamos utilizando, sea para códigos de detección o corrección, pues lo podríamos utilizar en otro momento para, por ejemplo, datos, enviar más cantidad de datos. Pero entonces por eso se debe utilizar con mesura también y cuando sea necesario específicamente el hecho de tener o emplear estos códigos, ¿no? Un código, por ejemplo, más fuerte para la corrección de errores, pues requerirá un espacio mayor en la trama, mm, porque, bueno, para ser más robusto, ¿no? Generalmente. Además, también, pues no todos los sistemas requieren corrección de errores. Por ejemplo, en un sistema con fibra óptica, generalmente las pérdidas son mínimas y son muy pocas las veces en que tenemos una gran cantidad de errores. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Además, también el medio permite que
en vez de desperdiciar parte de la trama y enviar un código de corrección de error, pues muchas veces resulta mejor optar por una opción de detectar únicamente si existe un error, porque generalmente estos códigos ocupan mucho menos espacio en la trama, y luego una vez que se ha detectado, pues si existe error, pedir una retransmisión es mucho más efectivo. Sin embargo, por ejemplo, esta misma consideración para un enlace, por ejemplo, inalámbrico como un enlace satelital, pues en ese caso posiblemente sea mucho mejor un código de corrección de errores, así sacrifiquemos espacio en la trama para hacer el envío de ese código de corrección de errores. ¿Por qué? Porque es muy probable que si yo pido una retransmisión y la información tenga que viajar a través del mismo medio o del mismo canal, pues se vuelvan a dar nuevamente más o una gran cantidad de errores y tenga que mantener ese proceso múltiples veces de reenvío, de petición de volver a enviar y enviar los datos. Por eso, en ese caso, se opta más por un proceso o códigos de corrección de errores que con la información que llegó al receptor trate de detectar y estimar de forma correcta los valores y se ayude de estos códigos de corrección de errores para rectificar los datos en caso de que hubiera errores. Pero aún así puede seguir habiendo errores. No puede ser que el código de corrección no sea lo suficientemente fuerte o que produzca o exista algún un inconveniente que mantenga errores en la trama, y entonces en ese caso pues se podría pedir la retransmisión de un paquete o de los paquetes que mantienen todavía errores. Sin embargo, todo este proceso pues lleva, por ejemplo, una retransmisión para una comunicación satelital, pues se entiende también que nos va a implicar retardo a la final en tiempo para volver a pedir la retransmisión por todo el recorrido que debe hacer la señal, y también otras situaciones como las que hemos mencionado, ¿no? Entonces, en cuanto a códigos, detección y corrección, pues depende mucho cuál utilizar en cuanto al sistema de comunicación, el desempeño que tiene, ¿no? A la hora de desempeño, hablar del bit rate que maneja cada uno de los sistemas, ¿no? Si es un bit rate elevado, es decir, una alta tasa de errores en relación a la señal que se envía, o es un nivel muy bajo, ¿no? Cuando es un nivel muy bajo, generalmente estamos hablando de comunicaciones cableadas como la fibra u otras que pueden utilizar en su defecto técnicas únicamente de detección de corrección, de detección de errores y pedir la retransmisión, ¿no? Bueno, eso como una introducción a algunos de los temas que tenemos planteados para esta semana. Como les decía, luego vamos a ir tratando de hacer una revisión más extensa, más detallada de estos sistemas.